Mis hermanos, que Dios les bendiga una vez más. Es un gran placer para mí estar esta noche con cada uno de ustedes, dándole honra y gloria a nuestro Padre Dios. Para los que no me conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Esteban Tellería. Me congrego en la Iglesia Cristiana Río Bo de Staten Island con mis pastores Miguel y Soraya Cantón. Gracias por ello le doy a mi Dios porque me permiten este privilegio de compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo con cada uno de ustedes. Gracias, mi Dios. Hoy seguiremos tratando el tema trimestral sobre el mensaje bíblico sobre los tiempos del fin. Hoy ya vamos en el estudio número 12, bajo el nombre La oración, un imperativo en día de persecución. Es decir, vamos a estar hablando acerca de la oración. La oración, además de un imperativo, es una necesidad para cada cristiano. Pero antes de comenzar, vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea Él, a través de su Espíritu Santo, que nos guíe a toda verdad, que nos guíe durante este tiempo que vamos a estar aquí compartiendo su palabra. Oramos. Amantísimo Padre Dios, gracias te damos en esta noche porque tú nos permites unirnos en un solo sentir, en un solo cuerpo, que en el cuerpo de tu Hijo amado Jesús. Gracias te damos porque tú nos das la oportunidad de poder compartir tu palabra santa, sagrada y bendita, Señor, a la cual tú envías a hacer en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a discernirlas en nuestro corazón, en nuestras mentes, para que podamos darte siempre a ti toda la honra y toda la gloria, porque reconocemos que eres tú nuestro hacedor, eres tú nuestro libertador, y fuera de ti no hay nadie quien sane y salve, Padre. Mira, Padre Santo y Padre bueno, pon ese querer como ese hacer en cada uno de nosotros para que podamos vivir apegados a ti a través de la oración, para que tú, Padre Santo, venga a cada uno de nosotros y nos dé esa fuerza que necesitamos en estos tiempos finales, Padre Dios. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, quien merece toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. La oración, un imperativo en días de persecución. Estudio bíblico número 12. Y la base bíblica que vamos a estar tratando acerca de la oración imperativa es en Daniel 6, en su versículo 6 al 10, y luego seguimos al 12 al 13, y luego pasamos al Nuevo Testamento y vamos a estar en Hechos 12 del 1 al 5. Todos nosotros conocemos la historia de este gran hombre, de este varón de Dios, de este hombre de Dios, Daniel, que aún siendo joven mostró esa integridad, esa seguridad, esa confianza en su Dios, de tal manera que llegó a impactar de una manera especial al rey de ese entonces, al rey Darío. Y sobre esta certeza de este varón vamos a estar hablando y trayendo
acerca de la oración, lo poderosa y lo importante que es la oración en el cristiano, en el creyente. La oración es una necesidad. Y cuando hablamos de una necesidad es algo por el cual nosotros como seres humanos no podemos vivir sin esa necesidad. Pongo un ejemplo. El ser humano no puede vivir sin tomar agua. Nosotros no podemos vivir sin tomar agua. Entonces, el agua en nuestra vida es una necesidad. El alimentarnos es una necesidad. El alimentarnos espiritualmente es una necesidad de vida. Porque si no nos alimentamos, morimos físicamente. Y si no nos alimentamos espiritualmente a través de la oración, a través de la comunicación con nuestro Padre Dios, morimos espiritualmente. Alabado sea Dios. Y se han tomado estas dos partes de la Biblia para dejarnos saber la importancia que es orar en medio de la persecución, en medio de la necesidad. Es importante la oración. Y para esto hay 3 objetivos en los cuales vamos a estar caminando, vamos a estar aprendiendo. El primer objetivo nos dice deducir la importancia de la oración para contrarrestar al enemigo. Esa es una de nuestras formas, de nuestras maneras de contrarrestar al enemigo. Y eso lo vamos a tratar, que no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Dios. Y para obtener la fuerza de Dios tenemos que vivir doblegado, dando honra y dando gloria a Él, porque la pelea es de Él. Bendito sea Dios. El segundo dice, interiorizar la aptitud que es propia de los asuntos en medio de la oposición. Repito el número 2. Interiorizar la aptitud que es propia de los santos en medio de la oposición. Haga lo suyo. Tenemos que hacer en medio de las tribulaciones, en medio de nuestras dificultades, tenemos que hacer la oración nuestra para que Dios siempre esté con nosotros, porque Él nos lo ha prometido, que Él no nos va a dejar, que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Él va a estar al servicio de la humanidad, al servicio del ser humano. Y el número 3 dice, debatir la conducta del creyente frente a la persecución. Debatir la conducta del creyente frente a la oposición. En otra palabra, no debemos correr. Siempre tenemos que dar el frente, pero peleando con la oración, peleando con la palabra de Dios, que nuestra salvación está en Dios. Nuestra salvación está en la palabra de Dios. No es con nuestra fuerza, no es con espada, sino es con el poder del Espíritu Santo de Dios, nuestra pelea. Alabado sea Dios. Y seguimos y vamos a leer el pensamiento central de este estudio. Dice, cuando los creyentes son perseguidos, la oración no es una opción, sino una necesidad imperiosa.
una necesidad imperiosa en medio de la persecución, y lo vamos a ver en este varón de Dios, en Daniel, cómo él, después de que se había dado un edicto de muerte, él siguió orando 3 veces al día a su Dios. Así es que nosotros, cualquier dificultad que venga a nuestras vidas, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir de rodillas, porque mientras nosotros estamos de rodillas, mientras nosotros estamos orando, Dios está peleando nuestras batallas. Alabado sea Dios. Grande es Dios Todopoderoso. Dice el texto áureo, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hechos 12:5. Aquí vemos, ya adentrándonos al Nuevo Testamento, en Hechos 12:5, que Pedro también fue hecho prisionero, fue puesto en la cárcel, pero la iglesia de Cristo no cesó de orar por Pedro. Y así es que la iglesia de hoy, nosotros como creyentes en nuestro Señor Jesucristo, perdón, en medio de la situación que está viviendo el mundo en estos días, tenemos que arreciar como iglesia la oración. Tenemos que seguir orando, no importando lo que nosotros estemos viendo que está pasando en el mundo. Mientras más difícil se pone la situación mundialmente, es ahí donde nosotros, como cristianos, debemos honrar a nuestro Padre Dios. Debemos hacer la diferencia. Es a través de la oración. Esa es nuestra guerra, esa es nuestra pelea, esa es nuestra batalla. Orar sin cesar, porque los tiempos que estamos viendo no son buenos. Y es ahí donde los que no conocen a Dios, los que no conocen a Jesucristo, ven la diferencia. Es cuando hay un pueblo que en medio de las adversidades, en medio de la persecución, en medio de la tribulación, sigue creyendo en un Dios poderoso. Y Dios no deja a su pueblo en vergüenza. Él va a estar ahí para nosotros todo el tiempo. Así es, mis hermanos, que mantengámonos en oración a diestra y siniestra. No desmayemos, sigamos adelante y vamos a obtener la victoria. Y es lo que esta enseñanza, este estudio nos quiere enseñar en esta noche, de que los tiempos se van a poner difíciles, se van a poner malos, pero nuestra guerra, nuestra lucha es con la oración, es apegándonos cada día más a nuestro Señor. Y vamos a ver qué pasó con Daniel. Bendito sea Dios. Vamos a ver qué pasó con Daniel. Y el estudio comienza en el versículo 6. Pero yo quiero leerle desde el 6:1 para que podamos, mis hermanos, entender y ver de dónde vino esta persecución a Daniel. Alabado sea Dios. Dice, pareció bien a Darío constituir
sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernadores, de las cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Alabado sea Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. El 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces ya ahora sí vamos a entrar en el versículo 6, que es donde comienza el estudio. Pero como podemos ver, mira todas las situaciones que enfrentaba Daniel. La envidia de los sátrapas y los otros gobernadores que fueron puestos por debajo de Daniel, sentían envidia, sentían celo. ¿Por qué? Porque había un espíritu diferente en Daniel. Porque Daniel era un joven guiado por el Espíritu Santo de Dios. Era un joven conducido bajo la palabra de Dios. Era un joven fiel a su Dios. Y esto lo puso en gracia ante los ojos del rey Darío, y lo puso por sobre de todos aquellos hombres, y eso a ellos le molestó. Ellos se sintieron molestos y querían deshacerse de Daniel. Porque simple y llanamente porque estaba haciendo la voluntad de Dios, estaba haciendo a los que Dios le había llamado. Era un representante vivo, un representante fiel de el Dios al cual él le servía. Y eso le molestaba a los demás. Y así mismo, mis hermanos, sucede con nosotros. Cuando estamos haciendo las cosas bajo la autoridad de Dios, bajo la agenda de Dios, vamos a encontrar muchos enemigos gratuitos. Vamos a encontrar muchas dificultades. Vamos a encontrar muchos obstáculos que se nos van a presentar en la vida. Pero siempre tenemos que serle fiel a Dios. Tenemos que seguir los alineamientos de la palabra de Dios. Que Dios va a poner gracia en nosotros y Dios nos va a defender. Y aún tengamos que pasar por la situación por la cual pasó Daniel, Dios va a estar con nosotros. Dios no nos va a dejar. Alabado sea Dios. Y vamos a entrar al tema número 1. El tema número 1 de este estudio nos dice que los líderes malvados de Babilonia conspiraron contra Daniel delante del rey. Hubo una conspiración delante del rey.
Bendito sea Dios, en contra de Daniel. Y vamos a ver qué pasó. Dice, vamos a leer el 6 y el 7, que nos dice: entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirme, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Bendito sea Dios. Estos hombres comienzan a conspirar, comienzan a hacer una ley, a formar un edicto para, de una manera engañosa, hacerla llevar al rey para que éste la firmara, porque ellos encontraban que era la única forma, la única manera en que ellos podían atacar de una forma directa a Daniel, porque ellos sabían que Daniel bajo ninguna circunstancia iba a dejar de adorar a su Dios, iba a dejar de orar a Dios. Y se reunieron, se supone, no sé porque la Biblia aquí no me lo dice, pero se supone que Daniel debía estar presente en esa reunión, mis hermanos, porque él era el principal, él era el gobernador número 1, y era él quien tenía el poder sobre todos los gobernadores y los sátrapas. Pero aparentemente ellos se reunieron a solas y hicieron ellos su edicto, hicieron ellos sus escrituras, sus propias leyes. Y aquí vemos la astucia que usa el enemigo para engañar y hacerle daño a los hombres de Dios. Pero no sabiendo que cuando usted le hace daño a un siervo de Dios, a un hombre de Dios, a un ministro de Dios, no le está haciendo daño al ministro de Dios, no le está haciendo daño al siervo, está en contra de Dios, le está haciendo daño a Dios. Y si le está haciendo daño a Dios, se está haciendo daño a usted mismo, porque Dios es el Todopoderoso. Dios es verdadero, mis hermanos. No podemos nunca ir en contra de Dios, porque siempre el que se va en contra de Dios, en toda la historia, en todo lo que podemos ver en la Biblia, ha perdido, aún el mismo Satanás. El mismo Satanás que creyó que llevando a Jesucristo a la cruz lo iba a derrotar, y fue todo lo contrario. Bendito sea Dios. Ahí fue donde Él lo venció, porque Él venció la muerte y ahí mismo venció a Satanás. Así es que, mis hermanos, nosotros estamos en el camino correcto. Nosotros estamos peleando la buena batalla de la fe, como dice el apóstol Pablo. Sigamos adelante. Entonces dice, la manera como Dios pone en puesto en
en puesto de autoridad a su siervo, y la forma como los protege es parte de lo que sucedió a Daniel. Bendito sea Dios. Dice en el versículo 6, revela cómo Dios había permitido que Daniel y sus compañeros fueran llevados a Babilonia. Ustedes recuerdan que Daniel y los 3 jóvenes fueron llevados cautivos a Babilonia. Y ahí ellos se desarrollaron en su amor a su Dios, en el amor que profesaban y en la separación de las demás personas por amor a su Dios. De tal manera que el rey de ese entonces, Nabucodonosor, tuvo que reconocer a esos 3 jóvenes. Y ahora el rey Darío también tiene que reconocer el Dios de Daniel. Bendito, bendito, bendito es Dios. Gracias, Señor. Y entonces, sigue un poco, dice, ellos fueron puestos en lugares de autoridad en el gobierno. Para el tiempo de este capítulo 6, Daniel había sido puesto por el rey Darío como uno de los 3 gobernadores de Persia. Por su integridad, el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Pero él tuvo que enfrentar la persecución que es común a todos los que sirven a Dios piadosamente. Los gobernadores y sátrapas, entre los cuales él trabajaba, buscaron ocasión para acosarle, pero no le fue posible porque no hallaron falta en él. Él era un hombre íntegro. Él era un hombre fiel a su creencia. Bendito sea Dios. Ahora no hallaron de qué acusarle, porque él era fiel y no se halló en su persona ningún vicio o falta alguna. Debemos recordar el deber de resplandecer con nuestro buen obrar para que los inconversos puedan glorificar a nuestro Padre Celestial. Nosotros somos representantes vivos, somos representantes visuales de nuestro Padre Dios. Tenemos que guardar nuestra integridad, porque a través de nosotros, los inconversos, los que no creen, pueden ver a Dios, pueden venir a Dios, pueden venir a Jesús con nuestras maneras de conducirnos, con nuestra forma de obrar. Ellos pueden venir. Bendito sea Dios. Daniel fue acusado por medio de una trampa que le hicieron para con el rey. En lo relacionado a la oración. Así que la vida de oración de Daniel era manifiesta en las esferas del gobierno. De aquí aprendemos primero que debemos pedir a Dios que ponga en los gobiernos hombres que teman a Dios y cuenten con Él en las grandes decisiones que se deben tomar. Segundo, que la vida de oración siempre va a enfrentar persecución. Satanás teme a un hombre o mujer que ora y por tanto intenta
frenar esa valiosa actividad de la fe. Así es que, mis hermanos, mantengámonos firmes en la oración, porque de esa manera Dios nos es fiel. Si nosotros somos fieles al llamado que Dios nos ha hecho, también Dios es mucho más fiel que nosotros y no nos va a dejar. Él siempre va a estar con nosotros ahí, pase lo que pase. Porque no es que Daniel no pasó la persecución. Él pasó la persecución. Y él fue tirado al foso de los leones. Pero vamos a ver qué pasó. Seguimos, vamos al tema B del número 1. Dice, el rey Darío formó un edicto que le prohibía a Daniel orar a Dios. Para esto vamos a leer el capítulo 6, 8 y 9. 8 y 9. El 8 dice, ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persa, la cual no puede ser abrogada. El 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. El rey firmó el edicto, pero para mí, que el rey no sabía la trama que el enemigo estaba jugando, la trama que el enemigo se traía con Daniel, que era el único de ese grupo que oraba a Dios y que inculcó la oración en medio de las autoridades, de los gobernadores y de los sátrapas. Y esta gente es guiado por el enemigo, la astucia del enemigo. Y con esto le digo que muchos a veces estamos esperando al enemigo que llegue con mucha prepotencia, que llegue con cacho, que llegue con fuegos en la boca. Nada de eso. El enemigo es astuto. Satanás es astuto. Y Satanás comienza a trabajar en el hombre por la mente. Bendito sea Dios, es con la mente del hombre que él comienza a trabajar de una manera astuta. No es de una manera con violencia ni nada de eso, es con astucia, mis hermanos. Y así lo podemos ver en la palabra que estamos leyendo. Astutamente, este grupo de hombres dirigido por Satanás engañaron al rey Darío, lo hicieron firmar un edicto que él mismo ni sabía por qué lo estaba firmando. Y esa es la astucia del enemigo. Y tenemos que estar despiertos, tenemos que estar en oración. Y es la enseñanza, bendito sea Dios, es la enseñanza que estamos trayendo hoy, para que cada creyente, para que cada cristiano tengamos esa convicción de que la oración, esa relación que establecemos con nuestro Padre Dios, es donde podemos nosotros contarles a nuestro Padre Dios todas nuestras necesidades, todas nuestras vicisitudes, y alabarles y glorificarles y darle honra. Y era lo que hacía Daniel. Y era la diferencia que veía el rey en este hombre. Incluyendo los mismos sátrapas y gobernadores, no encontraron falta ninguna en él. No encontraron ninguna forma de hacerle daños, sino que tuvieron que hacer una ley para que fuera la ley que lo inculpara. Aleluya, santo, bendito sea Dios.
Y seguimos. Dice, la manipulación que hubo con el rey Darío y la ceguera espiritual del rey sirve de advertencia a los creyentes para que pidamos a Dios nos guarde de los malos. Pidamos a Dios que nos guarde cada día. Por eso tenemos que orar, por eso tenemos que estar bajo los pies de nuestro Señor, porque Él es el único que nos puede defender de las artimañas del enemigo, de las artimañas de Satanás. Solamente nuestro Señor puede librarnos. Así como lo hizo con Daniel, Él lo puede hacer con nosotros. Cuando no somos hallados culpables, cuando no somos hallados faltos, Dios está ahí, aunque vayamos al foso de los leones. De ahí Dios nos va a levantar, de ahí Dios te va a levantar para avergonzar al enemigo. Podemos verlo bien claro y muy de una manera real. Él levantó a Jesucristo, a nuestro Señor, de la tumba. Después de 3 días, Él lo levantó con poder y gloria. Él sacó, bendito sea Dios, del foso de los leones a Daniel, porque fueron creyendo en su Dios, fueron glorificando a Dios. Al igual que los 3 jóvenes que fueron tirados al horno de fuego, también Él los sacó. No es que tú no vas a pasar por la persecución, no es que tú no vas a pasar por la adversidad, mis hermanos. Vamos a pasar, pero si creemos que Dios levantó a nuestro Señor Jesucristo de la tumba, los resucitó, también nosotros vamos a ser resucitados. Bendito sea Dios. Y eso es la enseñanza que debemos de perseverar para obtener victoria. Debemos de perseverar en la palabra de Dios. Debemos perseverar en oración y ruego, en súplica a nuestro Padre Dios. Mantener esa relación con nuestro Padre Dios todo el tiempo. Vengan tiempos difíciles, vengan dificultades a nuestras vidas. Debemos, mis hermanos, de seguir orando, de seguir clamando, de seguir glorificando al Rey que vive, que es nuestro Padre Celestial. A Él sea toda la honra por los siglos de los siglos. El rey Darío firmó un edicto que le prohibía a Daniel orar a Dios. Y vemos en el versículo 8, revela cuán fervientes son los malos en acometer su tarea. Ellos pidieron al rey en aquel mismo momento confirmara el edicto que le habían pedido y lo firmara de inmediato. Los hijos de Dios debemos tomar nota de esto y dejar la pereza en cuanto a hacer la obra del reino de Dios. Pablo nos dice que en aquello que requiere diligencia, no seamos perezosos, sino fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12:11. La segunda parte de este versículo 8, podemos entender cuán perversos eran los que conspiraban contra Daniel. El enemigo tiene en los lugares más encumbrados del mundo personas así. Por tanto, los creyentes somos envidiados
como corderos en medio de lobos. Tenemos que usar prudencia y la sencillez como Cristo recomendó. Esto lo vemos en Mateo 10:6. Como sucedió en el caso de Daniel, a veces la oposición al creyente puede venir de una ley que sea contraria a nuestros principios. Debemos aprender que frente a estos desafíos es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, mis hermanos. Debemos de tener un poquitito de cuidado, mucho cuidado. Como le dije ahorita, el enemigo es bien astuto. Tenemos primeramente que obedecer la palabra de Dios, conducirnos bajo la guianza de la palabra de Dios, conducirnos bajo la agenda de nuestro Padre Dios, antes que a las de los hombres. Porque miren de qué manera el enemigo usó a estos hombres aparentemente grandes para tirar esta trampa al rey Darío, para inculpar a un hijo de Dios, a Daniel. Y así sucede. Así que tenemos que tener los ojos bien abiertos, orar sin cesar, para que no caigamos en tentación, dice la palabra. Tenemos que seguir orando, seguir firme en nuestras creencias, seguir firme creyendo que Dios es el Todopoderoso. Así pasamos al tema número 2. Vamos al tema número 2, que dice: Daniel fue perseverante en la oración en medio de la persecución. Y para esto vamos a leer el 6, vamos a leer el 10, después vamos a ir al 12 y al 13. Pero vamos a leer el 10 ahora. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Alabado sea Dios. Qué hombre, qué creencia en su Dios. Ese era un hombre de Dios. Por eso hoy, con su manera de adoración a Dios, con su forma de creer en su Padre Dios, nos cautivas a nosotros, nos motivas a nosotros a seguir adelante, porque Dios no miente. Dios es real y Dios es verdadero, aún sabiendo que el edicto había sido firmado para todo aquel que se arrodillara y orara a cualquier dios o hombre que no fuera al rey Darío, iba a ser condenado, iba a ser tirado al foso de leones. A él no le importó eso. Él en su mente, digo yo, pensaba que el Dios que él le sirve es quien dirige los leones. Al Dios que él le servía era el Dios que gobierna los cielos y la tierra. Alabado sea Dios. Y él no iba a dejar de adorar al Dios Todopoderoso, al Dios omnipotente, al Dios omnisciente, al Dios que hizo todo lo que hay en los cielos y en la tierra. Él no lo iba a dejar. Bendito sea Dios. Alabado sea Dios santo.
Dios es bueno, mis hermanos, pero hay que creerlo en cualquier circunstancia de nuestra vida. Hay que proclamarlo, porque Él es el Rey de Reyes, es el Rey de todos los reyes. Él es que dirige toda la creación. Bendito sea Dios. Y vamos a ver, dice, Daniel oró 3 veces al día como lo solía hacer antes. Es decir, él no se doblegó a la ley de no orar a su Dios. Y eso era lo que el enemigo quería, que él parara de orar, y él no lo hizo. Alabado sea Dios. Es mejor caer en la mano de Dios que en las manos del hombre. Bendito sea Dios. Dice, había llegado el momento de la prueba mayor para Daniel, de la manera como aquel varón hebreo enfrentó su prueba. Aprenderemos valores muy importantes de nuestra fe a través de Daniel. Era un hombre con una fe ferviente, con una fe que nadie lo podía señalar. Era un hombre irreprensible cuando se trataba del asunto de Dios. No había reprensión en él alguna. Era un hombre íntegro en los asuntos de nuestro Padre Celestial. Perdón. Entonces, en el versículo 10 nos revela que a Daniel le había llegado el día malo. Efesios 6:3. El aviso que recibió le informaba que por edicto real le estaba completamente prohibido hacer alguna petición a ningún otro Dios fuera del rey. Pero Daniel escogió honrar a su Dios. Sin desconocer las consecuencias de su fidelidad, entró en su casa y continuó orando a Dios como solía hacerlo antes. Cristo nos avisó que si el mundo nos aborrece, sepamos que a Él lo aborreció primero. Es decir, no es nada nuevo, mis hermanos, de que el mundo, a usted, a mí y a todos creyentes, el mundo nos va a aborrecer. Y eso nos dice Jesús. No se preocupen que a mí, el que vino a dar vida, el que siendo Dios, fue aborrecido por el mundo, ahora a ustedes. Pero sí nos aseguró que en Él hay vida eterna, que en Él hay salvación, mis hermanos. Es decir, que no es en vano lo que nosotros hacemos para la obra de Dios aquí en la tierra. Tenemos garantizada vida eterna. Tenemos un seguro de vida eterna. Alabado sea Dios. Dice, a Él lo ha sido aborrecido antes que a nosotros. Eso está en Juan 15:18. O sea, es una prueba al discípulo auténtico. Y el apóstol Pedro advirtió que nuestra fe va a ser sometida a prueba.
Debemos tener gratitud al Señor porque Él está en control de todo lo que nos sucede por el trato de los impíos. No esperemos en este mundo nada bueno de parte de los impíos. Nuestra confianza y nuestra seguridad está en nuestro Señor Jesucristo, que es quien nos va a levantar porque Él se levantó primero. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe, mis hermanos. Sigamos firmes porque Él prometió y Él cumple. Bendito sea Dios. Dice que al estudiar el versículo 10 debemos aprender a imitar la vida de oración de Daniel. Primero, tenía un cámara o una recámara o un cuarto, dicen en mi país, o una habitación o un aposento donde solía orar. Aunque debemos orar en todo lugar, es bueno separar un lugar estratégico, un lugar dedicado a nosotros tener ese encuentro con nuestro Padre Dios, donde podamos hablar libremente, orar, glorificar su nombre, llorar con Él, bendecirle a Él, darle honra y darle gracia, darle gloria, porque todavía Él está ahí para nosotros. Él nos sostiene, Él no nos ha dejado. Tenemos que tener ese lugar separado para encontrarnos con Él y hablar con Él, mis hermanos, porque no conocemos a nadie si no intimidamos. Cuando llegamos a una intimidad de persona a persona, es ahí donde nos conocemos, es ahí donde abrimos nuestro corazón y nuestro Padre puede entrar a nuestra vida. Nuestro Padre puede trabajar en nuestras maneras. Nuestro Padre puede trabajar de una manera especial en nuestros corazones, pero tenemos que tener ese lugar y tenemos que sacar ese tiempo de intimidad con nuestro Padre Dios. Y era lo que hacía todos los días, 3 veces al día, Daniel. Qué hombre este, más dedicado a su Dios. Bendito sea Dios. Y pasamos al tema B del segundo punto. El tema B nos dice, Daniel fue formalmente acusado delante del rey por orar a Dios. Daniel fue acusado directamente por orar a Dios. Y recuerden, mis hermanos, que estamos bajo el tema la oración, un imperativo en días de persecución. Si algunas personas han entrado antes de comenzar, este es el tema que estamos tratando, es acerca de un imperativo, la oración, un imperativo en días de persecución. Es decir, que no es nada más en el tiempo de persecución, en el tiempo de enfermedad, en el tiempo de tribulación que debemos orar a nuestro Padre Dios, pero sí es una manera imperativa. En vez de irnos a llorar, en vez de irnos a hacer otra cosa, cuando llegan esos momentos difíciles a nuestras vidas, lo mejor es orar, entregar todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades, intimidar con aquel que no nos ha dejado, con aquel que está con nosotros,
porque Él nos dice, llama a mí y yo te responderé, clama a mí y yo te responderé, porque Él quiere tener esa intimidad con nosotros. Él quiere permanecer en esa unidad de padre a hijo. Y recuerden que somos hijos a través de nuestro Señor Jesucristo. Él nos devolvió a ser hijo de nuestro Padre Dios. Bendito sea Dios. Así es que dice, vamos a leer el 12 y el 13. Daniel 6, 12 y 13. Dice, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey, diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acepta el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Alabado sea Dios. Bendito sea Dios. Mira hasta dónde llega la astucia del enemigo. No nada más hicieron que el rey firmara este edicto, sino que también se convirtieron en espía de Daniel. Acechaban a Daniel para ver cuántas veces él oraba en su habitación, en su casa. Y no nada más eso, sino que fueron delante del rey para denunciarlo. Alabado sea Dios. Dios es bueno. Vamos a ver lo que Dios tiene para Daniel. Dice que en esta parte de la Escritura nos prepara para saber de qué son capaces los que comienzan a perseguirnos. Ellos no se detienen por sí mismos en su odio, pero Dios obrará a favor nuestro. Nosotros estemos tranquilos, estemos confiando, sigamos creyendo que Dios se encargará de ellos. Dios se encarga del reto, Dios se encarga de lo que viene. Es ahí, hermano mío, donde se ve la seguridad y la certeza que este hombre, Daniel, tenía, que aún dando el edicto de que todo aquel que se doblegara a su Dios o a hombre que no fuera el rey iba a ser tirado al foso de los leones, él siguió creyendo en el Dios Todopoderoso, en el Dios que nunca lo había dejado, en el Dios que nunca lo había abandonado. Él prefirió a su Dios antes que al rey, antes que a los hombres. Y es ahí la verdadera enseñanza de la palabra, que Dios quiere que siempre le sigamos a Él. Que no importando lo que nosotros veamos con nuestras vidas físicas, miremos siempre a lo espiritual, miremos a Dios. Porque este cuerpo
va a tener que morir. Y lo que queremos es que cuando este cuerpo físico muera, nuestro espíritu vaya con Dios. Nuestro espíritu tenga un lugar seguro, que es Dios. Es mejor servir a Dios que al hombre, porque el enemigo es engañoso. El enemigo te pinta maravilla, te pinta pajaritos, pero después te suelta en banda. Después hace de ti un infierno. Pero Dios, aunque pase, dice la palabra, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque sabemos que Dios va a estar con nosotros y Él nos va a levantar y nos va a llevar al mejor lugar. Es mejor morir con esperanza, bendito sea Dios, que vivir sin esperanza. Y es ahí donde Daniel hace honor a la oración, hace honor a la adoración, que aunque iba a ser tirado al foso de los leones, él no dejó de adorar a su Dios, él no dejó de orar a Dios, porque él tenía una convicción, una certeza de dónde él iba con Dios. Y que la vida del rey y de los hombres es pasajera, pasa aquí en la tierra. Pero nuestra relación con nuestro Padre Dios es algo celestial, es algo espiritual. A Él sea toda la honra y a Él sea toda la gloria. Sigamos orando, mis hermanos, bajo cualquier persecución, bajo cualquier adversidad que nos presente la vida. Sigamos creyendo y sigamos orando, sigamos adorando a nuestro Padre Dios, que Él siempre va a estar ahí. Él está ahí con nosotros, como lo estuvo con Daniel, como lo estuvo con los 3 jóvenes que fueron tirados al pozo, al hoyo de fuego. Así mismo, Él va a estar con nosotros y también nos va a levantar. Y si no nos levanta, nos iremos con Él. Tengamos esa certeza y esa seguridad. Así es que vamos a pasar ahora al tema número 3. Nos quedan 9 minutos, no quiero pasarme. Vamos al número 3 y ahora vamos a irnos al Nuevo Testamento. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento acerca de la oración, acerca de que la iglesia no cese de orar, aunque veamos los tiempos difíciles, aunque veamos las situaciones, como dicen en mi país, que se pone color de hormiga. Sigamos creyendo, sigamos orando, sigamos alabando, sigamos de rodillas ante el Rey de Reyes, ante el Dios de Dios. Él es mi Dios, Él es mi Salvador y a Él merece toda la honra y toda la gloria. Démosela hoy, mañana y siempre, en cualquier situación de nuestras vidas. Y mientras más difícil sea, más debemos de glorificarlo, porque es la manera en que aquellos inconversos, aquellos que no creen, pueden ver que hay un Dios grande, y es a través de usted, es a través de aquellos que se atreven a adorar a un Dios que es todopoderoso, a un Dios que no nos va a dejar en vergüenza, mis hermanos, a un Dios que es para ti, que es para todo aquel que en Él cree. Bendito sea Dios. Y vamos a ir a Hechos, vamos a ir al Nuevo Testamento, vamos a irnos a Hechos 12 y vamos a leer
del 1 al 5. Vamos a ver qué nos dice del 1 al 5 acerca de la oración. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de las Pascuas. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Bendita sea las palabras de Dios. Alabado Dios, gracias por tu palabra santa y bendita, la cual no retorna atrás vacía. Herodes persiguió a la iglesia, pero la iglesia oró y obtuvo victoria. La iglesia oró y obtuvo victoria. Escuche, iglesia, cuando tus líderes caigan en dificultades, cuando tus líderes sean perseguidos, cuando tus líderes sean encarcelados, cuando tus líderes sean vituperados, vámonos en oración, vámonos en ruego por nuestros líderes, para que sea el mismo Dios, así como lo hizo con Pedro, que el mismo Dios envió un ángel y los sacó de la cárcel. Y ahí podemos ver la maravilla de Dios para nosotros los creyentes, para los cristianos, que tenemos alguien que pelea por nosotros. Tenemos alguien que nos cuida. Tenemos alguien que vela a cada instante por nuestras vidas. Y recordemos que somos un cuerpo. Somos una unidad. Estamos unidos por el Espíritu Santo de Dios. Y somos un cuerpo, y cualquier cosa que pase, perdón, que pase a nuestro cuerpo, nos está pasando a todos. Orad los unos por los otros. Bendito sea Dios. Vamos a ver el tema 1. Dice, el rey Herodes encabezó una persecución fuerte contra la iglesia. Hechos 12, vamos a leer del 1 al 3. Del 1 al 3, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Santo. Dice que la historia del libramiento de Pedro es distinta en cuanto a revelación de lo que estudiamos en Daniel, pero tiene grandes similitudes en el uso de los principios. Y si vemos en el versículo número 1 de Hechos 12, nos dice que presenta a Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande. Ahora el rey encabezó una gran persecución contra la iglesia.
Ya Herodes había echado mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Muchas veces los creyentes han padecido periodos así. Hemos padecido periodos de persecución, de maltrato por aquellos que están en eminencia. Pero dice, al enfrentar esas batallas, debemos tener una actitud de confianza en la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Él dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Mateo 16, 18. Nosotros tenemos que tener esa certeza, que veamos lo que veamos. Ahora mismo hay un nerviosismo entre muchos cristianos, entre muchos creyentes, porque están viendo la manifestación de la naturaleza, están viendo diferentes cambios que están sucediendo en la creación de Dios. Y hay un nerviosismo, pero todavía no hemos llegado a la persecución de una manera directa a las iglesias. Pero aunque lleguen, como dice aquí en Mateo 16, 18, dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Es decir, que cuando venga ya una situación muy difícil, una situación bien en desmedida, de tal manera que los cristianos no podamos soportar la situación, dice que ahí es donde va a venir el rapto de la iglesia, porque la iglesia no va a pasar por las tribulaciones. La iglesia estará con Jesucristo en el cielo. Entonces los que queden aquí es que van a ser sometidos, van a ser torturados. Dice que va a haber manifestaciones tremendas de maldad aquí en la tierra. Alabado sea Dios. Por eso es que tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, porque a eso Él vino, para que la iglesia de Cristo no tenga que pasar por esa situación, sino que Él va a levantar a su iglesia antes de que venga la tribulación, antes de que el anticristo comience a destrozar toda la humanidad. Antes que el hombre de pecado venga, Él va a levantar su iglesia. Nosotros estaremos reinando con nuestro Padre Celestial. Y sigo. Dice, muchas veces los creyentes han padecido periodos así. Al enfrentar esas batallas, debemos tener una actitud de confianza en la promesa de Jesús. Él dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Y en el versículo 2 relata la muerte de Jacobo por la espada de Herodes. Jacobo fue el primer apóstol que fue mártir por el evangelio. Este Jacobo era hijo de Zebedeo y junto con su hermano Juan le había pedido a Jesús sentarse uno a su derecha y otro a su izquierda en su reino. Cuando Jesús les preguntó si estaban dispuestos a beber su copa y ser bautizados con su bautismo, ellos dijeron sí. Entonces Cristo les aseguró que participarían de ambas cosas, pero que no les podía conceder su petición de preponderancia en su reino. Marcos 10, 35 al 40.
En verdad, Jesús se refería a la copa de su dolor y el bautismo de su muerte. Como su Señor murió bajo la orden de un gobernador malvado, así murió también Jacobo a manos de un rey perverso. Debemos hacer nuestras peticiones al Señor sin vanagloria y sujeto a su voluntad. Y ahora por último vamos a ver el versículo 3. Revela la amenaza que enfrentó la iglesia en Jerusalén por el apoyo popular que los judíos no creyentes le dieron al rey. Aunque eran los días de los panes sin levadura, los corazones estaban endurecidos. La iglesia, mis hermanos, va a enfrentar persecución, no solamente de los enemigos ateos, sino de la religión que niega a Cristo como Salvador. Como a los judíos inconversos les gustó que Herodes matara a uno de los apóstoles de Jesús, Pedro fue el segundo candidato a morir de acuerdo a la agenda de Herodes. Así que el rey prendió a Pedro, que era el apóstol más influyente en la iglesia. Debemos estar confirmados en que Dios no nos ha prometido librarnos. Dios no nos ha prometido librarnos, pero no nos ha prometido librarnos de padecer persecución, pero sí nos ha prometido estar con nosotros y darnos las palabras y el valor que necesitamos en estos momentos. Dios no nos promete que no vamos a pasar por tribulaciones, que no vamos a pasar por mucha necesidad, tanto física, básicamente física, pero Él nos promete que Él va a estar con nosotros, que Él no nos va a dejar, que Él no nos va a desamparar, que Él prometió que va a estar con nosotros todos los días de nuestras vidas hasta el fin. Y tenemos que creer en esa verdad de que Él va a estar con nosotros, que Él no nos va a dejar. Pasemos lo que pasemos, aunque pasemos por la muerte, Él va a estar ahí con nosotros. Y Él nos va a llevar a los lugares celestiales, mis hermanos, que es ahí donde está nuestra verdadera casa. Porque esto es pasajero. La verdad está en lo celestial, no en lo terrenal. Miremos siempre hacia arriba. Miremos siempre a lo espiritual, que ahí es donde están nuestras moradas. Y nos vamos al tema B, y ya con este terminamos este estudio de esta noche. Dice, mientras Pedro estaba preso, la iglesia oró sin cesar y Dios respondió. Vamos a leer el 4 y el 5. 4 y 5 dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Permítanme leer el 6 y el 7 para que veamos el desenlace de qué pasó con la oración de la iglesia a favor de su líder, a favor del apóstol Pedro,
¿qué sucedió? ¿Qué hizo Dios a favor de la iglesia? Bendito sea Dios. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí, mucha atención mis hermanos, es aquí el poder de la oración. Es aquí que podemos ver el poder que hay en la oración. Iglesia, no paremos de orar. Iglesia, no cesemos de orar, porque en la oración hay victoria de parte de Dios. Dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor, gloria a Dios, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Bendito sea Dios. Mientras la iglesia oraba, Dios obraba a favor de su apóstol Pedro. Dios lo liberaba. Dios le daba la victoria. Dios dejaba a Herodes en vergüenza. Bendito sea Dios. Él iba a poner a Dios en vergüenza, porque él iba a sacar a Pedro, y sabrá Dios qué iba a hacer delante de los judíos. Gloria a Dios, pero Dios que no nos deja, Dios que no nos desampara, Dios que está ahí para cada uno de nosotros, para cada uno de aquellos que creemos en su palabra, que oramos creyendo que Dios va a hacer su voluntad sobre los creyentes, sobre su pueblo, sobre ti, sobre aquel que cree, sobre aquel que no ha menguado en su oración, sino que es fiel a la palabra de Dios. Dios nos va a librar. Mira aquí el resultado de Pedro, el resultado, la victoria que Dios le dio a la iglesia, porque mientras Pedro estaba preso, había una iglesia que oraba sin cesar. Asimismo como Daniel oraba, también fue libertado de aquellos leones. Así es, mis hermanos, que la enseñanza en esta noche, en medio de la persecución, en medio de cualquier situación que nos encontremos, oremos, adoremos, porque ahí, en medio de nuestra adoración, en medio de nuestra oración, está Dios obrando, está Dios dándonos la victoria. Oremos. Amantísimo Padre Dios, gracias te damos por tu palabra, Padre Santo, por este estudio, Padre Dios, que nos exhorta, que nos enseña a que como creyente debemos vivir orando a nuestro Padre Dios. Debemos mantener una intimidación con nuestro Padre Celestial, para que Él nos conozca, para que nosotros abramos nuestros corazones y dejemos que Él entre y escudriñe nuestras vidas y nos transforme de una manera que podamos ser usados en sus manos, que podamos ser vasos útiles en las manos de Dios. Gracias, Señor, te doy por este momento. Gracias por permitirme, Padre, compartir esta tu palabra con tu pueblo, Señor. Miras cada uno que tú los conoces, Señor. Tú conoces sus necesidades. Ayúdale, Padre, que aunque estén pasando por persecución, que aunque estén pasando por necesidades, aunque estén pasando por una serie de situaciones que ellos no saben por la cual ha venido a su vida,
sé tú obrando de una manera especial. No quites de ellos el querer como el hacer. Que no quites de ellos el poder de que puedan orar, de que puedan conversar contigo, de que puedan entregar su alma a ti, mi Dios. Ayúdanos, Padre Dios, a permanecer en oración. Mira que los tiempos no son buenos, Señor, pero ayúdanos que en cualquier tiempo, que en cualquier situación nosotros podamos levantar nuestra voz hacia ti, en oración, en ruego, en alabanza, Señor, porque reconocemos que eres tú merecedor de ellas, Padre. Reconocemos que no hay otra vía, Padre Santo, en la cual podemos nosotros ser salvos, Padre Dios. Mira a aquellos padres que están pasando por vicisitudes. Mira a los líderes, Señor, que están pasando en estos momentos persecución, que están pasando, Señor, una serie de situaciones que ellos no se les explican, Señor. Ayúdales, Padre, de que ellos puedan permanecer en oración hacia ti y puedan, Padre Dios, ser liberados, así como Daniel fue liberado, así como Pedro fue liberado, que ellos también, Padre Santo, sean liberados para tu honra y para tu gloria, para que los que no te conocen reconozcan que tú eres el Dios de poder, que no hay un Dios como tú, sino que eres tú el que todo lo puede. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Hasta aquí este estudio. Espero vernos luego. Que Dios me le bendiga y que Dios me le guarde, y será hasta una próxima vez. Gracias.